¿Qué tal, alumnos y alumnas? Espero que se encuentren bien. También espero que les haya ido excelente en cada una de sus actividades de la sesión anterior, en su selección de su obra, en su ensayo. Seguro estoy que hicieron con éxito cada una de las actividades. Hoy nuestra segunda sesión tiene que ver con el primer aprendizaje esperado de nuestro proyecto número 11, lectura dramatizada de una obra de teatro. Nuestro primer aprendizaje esperado dice: reconoce alguno de los valores de la época en que fue escrita la obra leída. Nuestra palabra clave de nuestro aprendizaje esperado es ¿qué es un valor? ¿O qué son los valores? Si bien es cierto, hoy en día, a nivel nacional, estamos muy preocupados precisamente por esa carencia de valores que hay en nuestra sociedad. Y hoy nuestra sesión está centrada en este tema. Tu primera actividad del día de hoy es redactar tu concepto, lo que tú entiendes por valor, o qué son los valores. En tu cuaderno redacta brevemente esa definición, lo que es para ti un valor o los valores. Pero ¿qué es un valor? El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación ya sea positiva o negativa. Para que exista un valor, tiene que haber un antivalor. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Por otro lado, los valores también son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone en las relaciones sociales. Por eso se dice que alguien que tiene valores es cuando es capaz de establecer relaciones de respeto con el prójimo. Podría decirse que los valores son creencias de mayor rango compartidas por una cultura que surgen del consenso social. Pero, ¿qué es para ti un valor? ¿Qué es un valor o qué son los valores para tu papá, para tu mamá, para tu hermano, tu tío? También vas a escoger a 3 personas de tu familia y les vas a preguntar que te digan brevemente qué son los valores. Los redactas también en tu cuaderno. Por otro lado, existe una clasificación de los valores. Se clasifican en 5: los naturales, los económicos, los políticos sociales, los estéticos y los éticos morales. ¿Cuáles son los valores naturales? Los valores naturales son necesidades básicas de supervivencia, como la protección, el afecto al aire, el fuego, el agua. Los económicos están garantizados, o más bien, garantizan que una persona puede subsistir donde habita. Se refiere a sus bienes materiales, a sus puestos de trabajo, a los medios que un individuo tiene para producir lo que muchos anhelamos, el dinero. Los políticos sociales, estos valores, tienen que ver con cómo las personas pueden vivir cómodamente en la sociedad, es decir, cómo pueden llegar a una convivencia sana, y hoy lo marcan, una convivencia sana y pacífica. Están los valores estéticos, son valores que estudian la percepción o concepto de la belleza en relación a sus cualidades estéticas. Estos tienen que ver con las apariencias y su valoración a cualquier cosa. No le interesa lo de adentro, sino le interesa básicamente
lo que pueda percibir sus ojos. Y por último están los éticos morales. Son aquellos que forman parte de las obligaciones de las personas, como el conjunto de reglas, de normas, de acuerdos, de leyes que nos permiten hacer el bien, pero sobre todo vivir en armonía. Estos valores, sin lugar a duda, cobran importancia. ¿Pero qué tienen que ver estos valores? Hoy vamos a relacionar algunos valores con nuestra obra La vida es un sueño de Pedro. Vamos a hablarles primero del autor. Él nace en España en 1600 y muere en 1681. La muerte prematura de su madre y el sentido autoritario de su padre que dispone el destino y el oficio de sus hijos. Estamos hablando del año 1600, cuando el papá o la mamá, básicamente aquí el papá, decidía qué es lo que tenían que hacer, a qué se tenían que dedicar. Hoy tú, tus hermanos, quizá a veces por las condiciones económicas, básicamente, no pueden decidir lo que quieren estudiar. Pero yo les aseguro que la mayoría de ustedes estudian lo que ustedes quieren, no lo que les impone papá o mamá. Realizó sus estudios en el Colegio Imperial de los Jesuitas, fue soldado en la juventud y sacerdote ya en su vejez. Sus obras importantes fueron de comedia, temas como el amor, el honor, el poder, la dama duende, dramas religiosos, trágicos y filosóficos, entre otros. Fue un sucesor de Lope de Vega. En cuanto al género de esta obra, que es La vida es un sueño, podemos definirla como tragicomedia, porque tiene un poco de esta cuestión de risa, pero también tiene tragedia. En cuanto a la época, esta obra se llevó a cabo en el siglo XVI, en una época conocida como el siglo de oro. También perteneció esta época, más bien esta obra pertenece a el fenómeno cultural llamado barroco. En algunos de los proyectos de inicio del ciclo escolar, pues ya conocemos algunas características de estos movimientos en la cuestión literaria. En cuanto a las enseñanzas, tenemos básicamente aquellos valores humanos que tienen que ver como la lealtad, el honor, el perdón y el amor, entre otros. ¿Por qué la lealtad? Porque aquí en la obra hay personajes que se mantienen fieles a una causa de otro personaje. Tal es el caso de la lealtad que reflejan personajes como Clotardo, Clarín y los soldados, sobre todo. Tenemos otro valor que es la confianza, donde Basilio le demuestra su confianza a Clotaldo, contándole todo lo que tiene que ver con su hijo, este enigma, este secreto, que a partir de esto desencadena muchas situaciones en la obra. El honor es otra de las enseñanzas que podemos encontrar en esta obra. El honor es la dignidad de cada personaje, la enseñanza de los personajes principales como Rosaura y Segismundo. Rosaura a tratar de recuperar su honor, que tuvo que trasladarse hasta Polonia, entre otros
personajes como Astolfo, que la dejó para casarse con Estrella en Polonia. La obediencia es otro valor u otra enseñanza. La obediencia se trata de cumplir contra la voluntad de quien manda, y esto es lo que algunos personajes como Clotaldo y Rosaura hacen en ciertas partes de la vida. Es un sueño. Clotaldo, como servidor del rey Basilio, tiene que obedecer a lo que él le pida, y de aquí surge su lealtad hacia él. Hoy en nuestros días, ¿qué tan leales somos? Hay alumnos que, bueno, no tanto que sean leales al maestro, pero bueno, sí, podemos encontrar, todavía hay alumnos que son muy leales a los maestros, pero esta lealtad yo la veo más entre alumno con alumno. Son muy leales para todo, para lo bueno, pero también para lo malo. Otra enseñanza es la capacidad del perdón. Se pueden incluir dentro de estas enseñanzas, y tal es el caso de algunos personajes como Rosaura, Segismundo y Clotaldo. Por ejemplo, Rosaura decide perdonar a Clotaldo, quien es su padre. Nunca estuvo a su lado y la abandonó. Hoy a veces podemos observar chantajes, reclamos, cuando papá o mamá no está con nosotros. Y por último tenemos las enseñanzas como el amor y la astucia. ¿Y por qué la astucia? La obra cuenta con la habilidad para hacer creer verdades de ciertas cosas, pero que son totalmente diferentes a las que se piensan. Vaya, qué interesante esta enseñanza de la astucia, esta habilidad de hacer creer cosas verdaderas. Hoy en día podemos ver hasta películas que tienen que ver con esta habilidad. Te digo algo y basta con la manera o con la seguridad que te lo diga para que tú me puedas creer, pero lo que yo te estoy diciendo es totalmente diferente a lo que estás pensando. Y bueno, ¿cuál es el argumento de esta obra? La obra comienza con la violenta entrada en escena de Rosaura, que está disfrazada de hombre y acompañada por Clarín, que llega a Polonia con el propósito de probar su origen de nobleza. Hay otro personaje que es Segismundo, el hijo del rey, quien permanece en la torre escondida entre montañas. Solo Clotaldo conocía sobre él. Al descubrir que Segismundo a Rosaura intenta matarla, pero llega ese instante Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura, quien acoge a la joven en el palacio cercano del rey Basilio. Por otra parte está el discurso del rey ante la corte y sus sobrinos Astolfo y Estrella, así como la reflexión de Segismundo, donde decide devolverlo al palacio para ver lo que sucede y ponerlo a prueba con su comportamiento. Esa es una de las partes importantes, el comportamiento y el creer que puede uno cambiar ante ciertas situaciones. Y bueno, tenemos también otro aspecto que tiene que ver con la obra, los espacios. Los escenarios principales de esta obra es el castillo del rey Basilio, Moscovia y los campos de Polonia. El castillo, dentro del castillo están los balcones y cada uno de estos espacios que se dan como la torre
es uno de los espacios principales de esta obra. Por otro lado está el tiempo. En una obra existe el tiempo real y el tiempo que se considera donde inicia la obra hasta el transcurso de la obra hasta donde termina. En este caso, en La vida es un sueño, no hay un tiempo real, hay una aproximación, ya que está en tres partes y alguien podría decir que es una duración aproximada de 3 días, sin embargo no hay un tiempo real. Y como conflicto principal, como nudo, como problemática de la obra, es donde Segismundo, su protagonista, y tiene su inicio en el día que Rosaura entra a la torre por equivocación, entabla una conversación con Segismundo, quien no podía hablar con nadie a excepción de Clotaldo, y luego es descubierta, lo que trae como consecuencia una fuerte aprensión por parte de Clotaldo, ya que había violado el mandato del rey, y de esta forma transcurre el primer día, el cual termina cuando Rosaura y Clarín son llevados al palacio. Hay un rompimiento de una orden de un rey. Este es prácticamente el inicio de esta obra, y como conclusiones podemos tener que Calderón en esta obra nos lleva a la aceptación por parte del hombre que perteneció al barroco como un concepto del mundo totalmente irracional, idealista y negador de los valores humanos. No hay una aceptación de esos valores humanos. El dilema entre la predestinación y el libre albedrío. Dicho de otra manera, el rechazo de toda realidad. La vida es un sueño, también tiene un cuestionamiento de fondo sobre la percepción de la realidad. ¿Qué es la realidad y qué es un sueño o fantasía? ¿La realidad es algo objetivo o es algo que depende de lo que percibimos o incluso de lo que nos dicen que es real? Astolfo se casa con Rosaura y Segismundo con Estrella, y finalmente Segismundo termina reflexionando sobre si todo lo que está ocurriendo es un sueño o si la propia vida es un sueño. Acaba la obra diciendo que sea un sueño o no, él deberá aprovecharla, porque si bien la vida se va rápido y hay que aprovecharla. Bien, ¿cuáles son las actividades de esta sesión? Número 1. Por su contenido de tu obra, se trata de una tragedia, de una obra cómica, de un drama o melodrama, o quizás hasta una obra de terror. Tienes que explicar por qué. Si dices que es una obra cómica, explica el por qué. 2. ¿Qué personajes intervienen en la obra? Escoge a un personaje y describe su aspecto físico, cómo es su carácter, cómo y por qué crees que actúa así. 3. ¿Cómo es el ambiente en que se desarrolla la obra y a qué época pertenece? ¿Cuáles son las situaciones en que se ven envueltos los personajes? Retoma estas 4 actividades y vas a elaborar un esquema o una tabla como la que aparece en tu libro de texto. Ese es un ejemplo, pero tú puedes diseñar tu propia tabla, tu propio esquema y realizar tus actividades. Por otro lado, les recuerdo que uno de los objetivos de este proyecto es identificar cómo los valores cambian de una época a otra.
cómo una situación o forma de pensar o de actuar eran bien vistas y hoy definitivamente no. En una obra de teatro los valores se transmiten a través de lo que dice o hacen los personajes. Eso es lo que vas a tratar de identificar. Y tu tercera actividad es redactar un texto en el que expliques qué valores de la época reflejan, qué valores de la época se reflejan en la obra. Puedes tomar las siguientes preguntas, o sea, no es que las respondas como tal, sino que pueden servir de base para que redactes tu texto. 1. ¿A qué asuntos o comportamientos le dan más importancia a los personajes? 2. ¿Cómo es su actitud o comportamiento de los personajes? ¿Qué valores se identifican en la obra? 4. ¿Los valores que encontraste han cambiado o siguen vigentes? Explica por qué o cómo han cambiado. 5. Identifica el comportamiento de los personajes y trata de relacionarlos con algunos valores de la época en que fue escrita la obra. En otras palabras, relaciona el contexto de la obra con los personajes, pero sobre todo, ¿qué ocurría en esa época socialmente, políticamente, económicamente, culturalmente? Repito, no necesariamente los tienes que contestar, te tienen que servir de base, los puedes desarrollar y los unes o los lees, lo que entiendas, lo tratas de explicar en tu texto. O, si lo prefieres, contesta cada una de estas preguntas, pero yo te sugiero que las leas, las contestes, las vuelvas a leer, releer, y a partir de lo que tú entiendas y comprendas, redactes tu texto que tiene que ver con los valores de la época que se reflejan en la obra. Y bueno, por mi parte, en esta sesión es todo. Espero sus dudas, sus comentarios. He estado resolviendo a través de diferentes redes sociales como Instagram, como Facebook, Messenger y hasta WhatsApp, y por este medio que sería el medio más viable para resolverles sus preguntas. Espero que sigan bien y nos vemos en nuestra tercera sesión. Hasta pronto.